Buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de estas en modo burbuja, caballero de día en el marco de esta pandemia. Bueno, en fin, ahí lo escuchaba Magallanes recién. Parece que escuchaba en realidad a Mauricio Macri. Pareciera que se entusiasmó con esto de voltear gobiernos ajenos, ¿no? Digo, Macri. Sea el de Bolivia, sea el de Cuba. Pues sabes que él hizo una referencia a SOS Cuba y vamos, que eso, todo eso que dijo. Sí. No es casual. Yo diría, aliado de él, miembro de la Fundación Libertad, Agustín Antonetti, Sí. aparece denunciado como uno de los operadores que organizó esta campaña a nivel global, utilizando la tecnología. Algunos que estuvieron investigando quién es este hombre dicen que ya hizo lo mismo contra Evo Morales, contra Manuel López Obrador, acá contra Alberto Fernández, decir que es un operador orgánico, miembro, insisto, de la Fundación Libertad. Pongan el nombre, tuiteenlo, Agustín Antonetti con doble T en la segunda vez, y van a ver lo activo que está el hombre, y creo que es el que le debe pasar la letra a Macri para que lea. Probablemente. A ver, ayer, si alguna contribución hizo Macri con su declaración es aclarar cuánto hay alrededor de lo que ocurre en Cuba de impostura, ¿no? Porque son sectores que no quieren hablar del bloqueo, son sectores que quieren hablar del comunismo sí, comunismo no. Es una vergüenza. Otros ejes de debate. Claro, pero dicen, ¿están mirando los derechos humanos? ¿Quién? ¿Las Naciones Unidas? No, Estados Unidos, digo, que no cumple con una resolución de Naciones Unidas, digamos, ¿no? Pero bueno, sirvió para eso, creo, para aclarar un poco Macri, porque si no, viste, medio que venía, yo lo había escuchado a René, el de Calle 13, que tuvo unas declaraciones, hizo un merengue espectacular. No sé si vos lo escuchaste, Marquito, a René, el de Calle 13. Sí, efectivamente, sí, confundió todo. Me parece que ahí hay falta de argumentos, de base sólida, teórica y de comprensión un poco de histórica latinoamericana, entonces cualquier cosa se dice y parece que valiera, ¿no? Sí. Pero además siempre hay algo que se desconoce, siempre fue anti-Cuba y siempre fue anti-Venezuela, siempre. Pero de repente ahora, no sé, lo traen como si hubiera reflexionado sobre algo. Y compara Colombia con Cuba, o sea, es una cosa. Pero bueno. Sí. Es una dictadura rara la que hay, ¿no? En Cuba, porque los funcionarios van y se mezclan con la gente y tratan de explicar y hablan. Digo, es rara. Claro. Es rara. Sucedió en el 94, cuando Fidel Castro se puso a discutir con los manifestantes y se unieron todos en una manifestación común. Y ahí sucedió con Díaz-Canel, allí, ¿no? El fin de semana. Sería interesante, por ejemplo, hacer un listado de todas las reacciones populares que ha habido, qué sé yo, en los últimos 180 días en el mundo, en América Latina, cómo actuó el Estado en general, la fuerza de seguridad, la represión, cuántas víctimas hubo, etcétera, y comparar cómo el gobierno cubano enfrenta esta situación. Pero además, en el caso de Cuba, ya lo hablamos todos estos días, ¿no? Pero hay que decirlo hasta el cansancio. Es una vergüenza. Hace 60 años que está bloqueado. Yo digo, cada uno de nosotros, ¿vos te imaginás un mes a la Argentina bloqueada? No quiero. Bloqueada. No, digo, no quiero imaginarlo. Claro. 60 años. Sí, lo que dicen, escuchando atentamente discursos de acá y de allá, hay un sector del progresismo que empieza a mostrar sus cartas también, que dice que eso es que usar el bloqueo es un chantaje ideológico y que el bloqueo esconde los errores de gestión de la revolución. Bueno, probemos que no esté el bloqueo y entonces lo charlamos. Claro. El problema y es que podrían no nos hacerle dejan. el daño más grande posible. Entonces le sacan el bloqueo, le quitan el argumento y muestran los errores de gestión de la administración que gobierna Cuba. ¿Para qué seguir haciéndole la gauchada de ponerles la justificación, no? Si ese es el problema. Pero además, vos sabés que estos 60 años ha tenido distintos momentos de endurecimiento, de ablandamiento,
Durante la gestión de Obama hubo un cierto ablandamiento, nunca se levantó el bloqueo, pero se aflojaron un montón de medidas, se permitió el viaje de norteamericanos a Cuba, se permitieron las remesas, se permitieron ciertas ayudas, digamos, se levantó el bloqueo para algunas cuestiones como cuestiones sanitarias, etcétera, etcétera. En la administración de Trump hay un paquete, creo que de 270 y pico de medidas, fue un paquete, todas de endurecimiento del bloqueo, y el último día, creo, antes de irse, o 2 días antes, creo que fue el 11 de enero, o una cosa así, metió a Cuba entre los países que propician el terrorismo, lo cual implica, desde el punto de vista general, otro montón de medidas, sanciones, etcétera, etcétera, y se lo dejó a la administración que venía de regalito. Es decir, el peor de los escenarios. Entonces, además, 29 veces la Asamblea de Naciones Unidas, por abrumadora mayoría, pidió el levantamiento del bloqueo. Por abrumadora mayoría. ¿En qué mundo viven los que dicen? Porque, a ver, hablamos de América Latina. En América Latina no apoyaron el bloqueo Brasil y Colombia, que se abstuvieron. Todo el resto de los países de América Latina votó a favor del levantamiento del bloqueo. En el mundo, además de Colombia y Brasil que se abstuvo Hungría. Y votaron a favor de mantener el bloqueo o en contra de la medida que pide el levantamiento, para decirlo de la manera real, literal de lo que se votó, 2 países, Estados Unidos y Israel. Es decir, que la votación fue 180 a 2 a 3. Los 3 dejémoslo porque son abstenciones, pero aún ponerlos en contra, si querés, que esos 3 tampoco estaban a favor de levantar el bloqueo, 180. En esos 180 no son ni siquiera decir, no, son todos los países del tercer mundo, no, Francia, Reino Unido, Alemania, España, Italia, todos esos votan, Japón, la India, China, todos votan por el levantamiento del bloqueo. 29 veces se puso a consideración el tema cada año en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, que toman decisiones que se llaman no vinculantes, son recomendaciones, las decisiones de la Asamblea General no obligan. Ahora, cuando 29 veces te votaron 180 en contra, uno podría decir que algo debe estar pasando, ¿no? Como para decir que es una pantalla que utiliza el régimen para esconder sus errores. La verdad que eso no se le puede permitir ni que lo digan, ¿no? Porque es un... No, pero hay una cosa rarísima ahí. Encapsulan el tema de lo que sería el cerco sobre Cuba, ¿no? Este bloqueo, lo encapsulan, y lo más grave pasa a ser lo que sucede ahora, y que a ellos se les antoja, o se les antoja a las cadenas estadounidenses de televisión, a las plataformas, a las redes sociales. ¿Por qué no le piden a Estados Unidos que habilite Internet como corresponde a Cuba, en vez de decir que en Cuba hay problema con Internet? ¿Vos sabés los peripecias que tienen que pasar para tener algo de Internet en Cuba? Claro. Por el bloqueo, justamente. ¿Por qué no le permiten que acceda a Internet como cualquier otro país del mundo? Y después critican si hay limitaciones al uso de Internet o no. La mayor limitación al uso de Internet son las restricciones que pone los Estados Unidos. Entonces, digo, porque no hay medias tintas en esto. Esto es... Además, algunos como yo digo, a esta altura, yo me acuerdo de el Che yéndose de la OEA, expulsado. Entonces viene. Me acuerdo del golpe contra Frondizi, porque lo recibió al Che, ¿se acuerdan? Aquellas, bueno, que son todos jovencitos, ¿no? Pero lo deben haber leído, ¿no? Y la Argentina, ¿cuándo no tuvo relaciones con Cuba? Durante las dictaduras. Claro. Así que yo, la verdad que hay una tradición, en la
última gestión de Perón en el 73, una de las cosas que hace es desobedecer el bloqueo, manda a Gelbar a Cuba en una misión donde la Argentina toma decisiones de venderle a Cuba, que no se podía de acuerdo a las reglas que ponía Estados Unidos. Incluso tiene un conflicto con las multinacionales norteamericanas porque le vende automotores, y creo que la General Motors, alguna dice que no puede porque dice, no, pero opera de la Argentina, la General Motors argentina tiene que funcionar con las leyes de la Argentina, no con las leyes de Estados Unidos. Lo digo así, es mucho más complejo seguramente, pero así que nuestra historia contemporánea está atravesada por esto. 60 años, muchachos, de bloqueo, 60 años. Acá, ¿quién tiene 60 años aparte que yo? Todos ustedes nacieron con Cuba bloqueada, vivieron toda su vida con Cuba bloqueada y lo han naturalizado de tal forma que pareciera que eso es lo normal. Y entonces a Cuba no se la puede analizar como a ningún otro país. No. Ayer participé, voy a contar una cosa. Sí, a ver. Ayer me invitaron, ayer hubo una reunión del Parlasur, una reunión propiciada por los miembros argentinos del Parlasur, en la que estuvieron presentes Dilma Rousseff, Evo Morales, Lugo, Samper, un conjunto de ex cancilleres, el actual vicecanciller de México, el vicecanciller de Bolivia, y bueno, y un montón más de personalidades, donde se habló de todo esto que estamos hablando ahora. Y hubo una intervención que yo espero tenerla hoy o mañana, porque nos quedaron de mandar el material y va a ser público, no es un material confidencial y nada que se le parezca, que realmente me impactó, que fue la intervención de Alicia Bárcenas. CEPAL. Alicia Bárcenas, claro, la CEPAL, Naciones Unidas, Sí. Comisión Económica para América Latina, es decir, un organismo que sigue y dio datos concretos desde los análisis, marcó todo lo que había hecho Cuba todos estos años en el marco del bloqueo. Y bueno, realmente es un documento lo que dijo Alicia Bárcenas, ¿no? Porque digo, tiene toda la contundencia de un organismo de Naciones Unidas que estudia la situación y hizo una comparación de cómo Cuba resuelve sus problemas sanitarios, por ejemplo, en comparación con el resto de los países de la región. Espero tenerlo y que lo podamos comentar, porque tiene un valor testimonial fantástico y que pone en evidencia un montón de cosas, ¿no? Y ella dice, justamente, dice su admiración por lo que ha hecho Cuba, porque en las condiciones en que lo tuvo que hacer y en muchas cosas, dice, tiene indicadores que son superiores a la mayoría de los países de la región. En el marco de toda esa... Entonces, nadie niega que hay... ¿Cómo no va a haber gente descontenta? Lo que hay es una campaña de incentivación de ese descontento, tratando de, en vez de orientar el descontento a la protesta que hay que hacer para que termine este oprobio del bloqueo, a esto de decir, no, bueno, el blanqueo es una pantalla, el problema son los errores del régimen. Claro, exactamente. Claro. Entonces, por ahí pasa. Eso, yo creo que ahí no hay medias tintas, repudio total a esa postura. Yo, francamente, creo que con la historia no se juega, y con todo lo que representa para todos los pueblos de América Latina, que la Revolución Cubana, a lo largo de todos esos 60 años, creo que merece y nos compromete a todos a defenderla, y no estar a la defensiva, creo que estar a la ofensiva, porque Cuba está siendo agredida. Sí. Cuba está siendo agredida.
Sí, y bueno, y desde la más moderada de las posturas, que es el respeto a la autodeterminación, hasta la más profunda solidaridad efectiva con la pelea que están dando. ¿Cuántos presidentes hay que hay un conflicto y se van a donde está el conflicto y salen a la calle y se paran en la calle a discutir con la gente? No. Eso no existe ya. Ustedes vieron dos cosas más. ¿Ustedes vieron en Cuba algún camión hidrante, algún policía lanzando balas de goma o granadas, o cualquier cosa? ¿Vieron algo de eso? ¿No vieron policías tratando de contener, lo más que vieron? Sí, claro. Esas imágenes las vi acá en el gobierno de Larreta. Ahora, ¿querés que te diga otra cosa que nos mostraron ayer? Sí. Espero poderlas mostrar. La utilización de fotos de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Cuba, como si fueran en Cuba. Hasta hay una de los festejos argentinos por haberle ganado a Brasil. Sí. No. Está, sí, efectivamente, sí, se difundió, sí. Sí. No la vi. Sí, hay otra de una protesta en Egipto. Uh-huh. Y hay una que pasa en Cuba, que los muchachos la utilizan fragmentada, no se ve todo, es un monumento, está rodeado de gente, y es un acto de apoyo al gobierno cubano, y lo presentaron como un acto de oposición. Truchan todo, son unos sinvergüenza. Es escandaloso lo que están haciendo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay problema? Sí, ¿cómo no va a haber problema? Claro. Sería imposible que no haya problema. El problema es quién tiene la culpa y por qué. ¿Y qué podrían hacer distinto para no tener problema? ¿Qué? Entonces, hacer el gusto y cambiar el régimen, porque a ellos no les gusta el sistema que hay en Cuba. Es una... Recibo que se suma, debe haber visto muchas de estas cosas que yo estaba diciendo. Sí. ¿No? Una cosa que me encantó es una frase del canciller ayer, se me olvidé decirlo en la columna, le pregunta a uno, bueno, pero faltan datos, ¿no? Por el tema de internet, que lo bloquearon un poquito por el manejo de las redes. Y él contesta, también faltan medicamentos. Claro. Hoy levantaron las restricciones, ya desde ayer, a internet, así que está calmándose, parece la cosa. Acá va a seguir. Le vintaron las restricciones a una internet escuálida que es la que le permiten tener los norteamericanos, ¿no? Exacto, también hay que decir eso. Claro. Acá tengo, F Verifica hizo un buen trabajo, la agencia F hizo un buen trabajo en relación con esto que vos decías, ¿no? Entonces hay una, por ejemplo, que es instantánea, muestra una masiva protesta en Barcelona en 2018 y no en Cuba en 2021. Esta es una de ellas. Impresionante, No, hay un montón de esas, hay una truchada. Ahora, si tienen que usar truchas, porque no tienen de las buenas, ¿no? Hay una que es mundial, que es Raúl Castro huye a Venezuela. Llegó a Caracas sobre las 13:37 de la noche de hoy domingo, del 11 de julio de 2021. Sí, es real, esto es real. Obviamente es real la fake news, ¿no? Sí. La foto no muestra a Raúl Castro huyendo de Cuba tras las protestas, es de 2015, eso era un vuelo que Raúl Castro había... Alguna vez se lo hicieron a Chávez también, eso, que fue por razones de salud y aparecía como que había huido de Venezuela a Cuba. Sí, es verdad. Me acuerdo algo vagamente de alguna historieta de eso. La que mencionaste, la de Así está el malecón habanero, ¿no? Sí. Y muestran una foto de una protesta en Egipto en 2011. Así es, Egipto 2011, y le ponen el malecón habanero porque se ve el mar. ¿Viste? Claro, de arriba se ve parecido. Sí, claro, hay agua. Claro. Y la otra también, ¿no? Cuba en estos momentos, los cubanos quieren libertad, y es una foto de la celebración en Buenos Aires de la Copa América. En Buenos Aires. Muchachos, eso solo los descalifica totalmente, hay que decirlo 200.000 veces, eso los descalifica, los saca de la cancha. Si tienen que recurrir a esa inmundicia es porque la verdad no tienen cómo.
y no nos pongamos a la defensiva. Yo digo, es una cosa, hay que repudiarlo con todas las letras. Mira, hoy estaba leyendo una nota de New York Times de alguien que evidentemente es el que sigue el tema Cuba allí, y si bien tenía muchas de estas cosas, sobre el final de la nota termina diciendo que no va a pasar absolutamente nada distinto a lo que venía ocurriendo, salvo que se va a hacer más conocido el bloqueo y las consecuencias del bloqueo. Lo decía el propio autor de la nota, ¿no? Y después vi una escena, para apoyar lo tuyo. Hay un militar que es un militar que estuvo en Bahía de los Cochinos, estuvo en el Granma con Fidel, puede ser un tal Varela de apellido. Parece que es una gloria de la revolución. 88 pirulos. Y se metió entre medio de una multitud a hablarle a la gente. Y claro, la gente decía que le habla al pueblo, que le habla al pueblo. Y él se para y le empieza a hablar. Y uno le gritaba no sé qué cosa, el otro que déjenlo hablar. La escena en sí misma era una especie de asamblea rarísima. Ahí es donde yo te decía, oye, che, qué rara esta dictadura, ¿no? Donde tipo van y hablan, tratan de hablar con la gente, tratan de convencerlo con argumentos. Claro. La gente desesperada, por mucho motivo, estaba caldeado el asunto, ¿viste? Claro. Estaba caldeado, pero una cosa, digo, cualquier otro sale corriendo de esa situación. Y el tipo se plantó y empezó a dar la discusión con la gente. Hasta que, bueno, después era imposible, 88 años, lo agarraron los custodios y dice, che, vamos, pues te van a quebrar acá, ¿viste? Claro. Estaba un tipo... Pero claro, todo esto lo que le estamos diciendo no quiere decir que no hay problema en Cuba o que no hay gente descontenta en Cuba. Ahora, hay quien va a explicar lo que pasa y están los calentadores de pava que están tratando de agarrar todo y armar un lío y potenciarlo. Eso es así. Es como pasa aquí con cosas legítimas, donde la gente tiene discos. Aquí, ¿quién quiere tener restricciones, limitaciones? El asunto, yo te estoy aguijoneando todos los días, metiendo púa a ver si te logro que explote o te ayudo a comprender que es el camino menos malo para tratar de enfrentar la crisis que tenemos. Sí, bueno, lo cual nos lleva directamente a las oprobiosas tapas de hoy de los diarios. Sí, efectivamente, estaba pensando en lo mismo, ¿no? Digo, después de todo este tiempo de anticuarentena. Qué ahorro de producción, ¿no? Y de creatividad, ¿viste? Se ve que tienen una oficina previa. Sí, pero es jodido. Ayer estaban esperando los community managers. Estaban esperando que aparezcan los datos oficiales para lanzar los tweets en referencia. Es una cosa muy terrible. Los 100.000. Francamente, eso, ¿no? A mí todo lo que hacen ellos, yo no digo que no, pero ¿qué podés esperar? Pensemos lo que podemos hacer nosotros para... Sí, está bien, pero es una marca de dónde se dan las discusiones. A mí me preocupa, una de las cosas que más me preocupan es la calidad de oposición que tenemos. La dirigencia de la oposición es terrible, nos lleva al fondo del tacho, en las discusiones, en las actitudes, en lo que se le propone a la gente. Y entonces, volvemos hay que seguir tratando de ganarles como única solución. Sí, está bien. No hay otra. No hay otra. Podríamos decir, ayer se informó que 557.000 trabajadores cobraron el repro en junio, que más de la mitad son trabajadores de pymes de menos de 50 personas. Para cambiar un poco y no olvidarnos de las cosas que nos ocupan cotidianamente, ¿no? Sí. Hay buenas noticias, los trascendidos respecto a las negociaciones. Hoy todos los diarios están hablando de que se está estudiando una nueva línea de crédito alternativa que serviría para completar la negociación que se está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasan cosas. Y bueno, y nosotros estamos ahí metidos en el medio. Se sigue avanzando en un montón de cuestiones, de planes, hay iniciativas en marcha. Ayer hablamos de este tema de la inclusión en el sistema jubilatorio, los temas de cuidado, el bono de los 5.000 pesos, que hoy hay aclaraciones que se amplía a más gente, es decir, porque al llevarlo a 2 salarios mínimos y sumarle 5.000 pesos, queda una franja donde alguno que gana un poco más de los 2 salarios mínimos quedaría superado, y entonces también van a recibir una compensación que creo que
está poniendo un piso a lo que todos cobrarían. Entonces, mientras algunos están hablando todas estas cosas, otros están haciendo cosas para mejorarle la situación a la gente. A los que están peor, a los que más sufren, a los que tienen más limitaciones, a los que más lo necesitan. En el marco de todas las dificultades, ¿no? Este tema del bono, yo lo digo porque es parte del compromiso de que este año el ingreso de los jubilados no pierda frente a la inflación. Y entonces, y voy a repetir, voy a aclarar de vuelta, cuando tengamos el aumento de septiembre, que es el próximo que viene, el aumento va a ser superior a la inflación del periodo, porque está la inflación en baja y se toman los 3 meses anteriores. Entonces, lo que nos pasó antes, con la inflación en alza, en los 3 meses anteriores, el ajuste no alcanzaba al valor de la inflación. Con la inflación en baja, el ajuste va a ser más alto. Y el gobierno lo que está haciendo es ratificando con las paritarias que se abrieron, con estos bonos, con estas medidas, que la decisión de que este año los salarios y las jubilaciones tienen que, en primer lugar, no perder, y en segundo lugar, empezar el proceso de ganar un poquito y de recomponer el ingreso de los sectores más castigados por todas estas políticas de todos estos años, está en marcha. Con todas las dificultades, con la pandemia, con las restricciones para la producción, con todo lo que pasa, está en marcha. Cuando uno mira los repro estos, 10.400 millones de pesos del mes cuestan. Cada medida, digo, porque a veces uno dice, ya, el repro. Bueno, son miles de millones que hay que ver, y está bien que se pongan, y que son paliativos, porque la solución no es el repro, la solución es que el trabajo se normalice, que la gente cobre su sueldo cuando tiene que cobrarlo, que los sueldos mejoren, que las políticas que se están haciendo para contener los precios tengan éxito, y que vayamos avanzando en todo ese proceso. Pero si no, son noticias muy buenas de cosas que se están haciendo, y la trascendencia del tema de lo de Cuba, fíjate, no tendríamos que hablar de las armas de Bolivia, hay para hablar de cada cuantas cosas, no nos alcanza el tiempo. Así que es una agenda en disputa, digamos, también esta, ¿no? Sí. Porque efectivamente hay 100.000 muertos por la pandemia, pero efectivamente se ha regularizado el abastecimiento de vacunas y el plan vacunatorio está llegando a franjas etarias que antes no llegaba. Lo de Bolivia creo que es síntoma de la descomposición de un sector político, digamos, que ha apoyado nada más y nada menos un golpe de Estado, ¿no? Que hoy pretende ir a elecciones y... No digo, hay toda una serie, es una agenda en disputa con todas estas cuestiones. Menos mal que estamos nosotros acá para comentarlas. Carlos, así es. Chao. Tenemos que ir a las noticias. Hasta mañana. Un lindo día, gracias por todo. Carlos Heller, aquí en el pase con nosotros. Señor Marcos Cittadini también. Marquito, vaya a descansar, viejo. Chao, me quedo escuchándolos, obviamente. Abrazo grande a todos.